El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común, el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Radio Pesadilla. En este ahora creo nuestro programa número 10. Quiero saludar a todos los que se están empezando a conectar y pues a invitarlos para que compartan por favor el link. Y bueno, vamos a empezar a dar introducción a nuestros demás compañeros. Oscar, buenas noches. Hola Ale, buenas noches. Bienvenidos a todos los Nightmares que nos acompañan una semana más. Tenemos un programa muy especial, muy interesante y que a nosotros como católicos pues es muy llamativo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de demonología y de lo que viene siendo la exorcística, ¿verdad? Entonces esperemos que sea de su agrado, esperemos que les guste. Hay que recalcar que no somos expertos, ¿verdad? Pero bueno, hacemos aquí el intento. Y recordarles también que también pueden mandar sus relatos. Está también aquí en el estudio Gus. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mi querido Oscar, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues bueno, gracias por ahí por el saludote y bienvenidos a todos a los Nightmares que se encuentran por acá ya con nosotros. Agradecerles como siempre su puntualidad y como siempre pues también los invitamos para que pues nos hagan llegar los relatos. Recuerden que normalmente manejamos un tema por la cuestión de la dinámica del programa. Sin embargo, este foro está abierto para ustedes para que nos manden sus anécdotas y relatos completamente en general, digamos en cuanto a fenomenología sobrenatural. Y pues bueno, los invitamos también para que pues visiten nuestro canal en Spotify, ya que estos programas se están retransmitiendo y resubiendo un par de días después de la transmisión de los sábados, y pues de esa manera pues van a podernos llevar a cualquier lugar, ¿no? Y pues bueno, estamos en octubre, muchachos, y yo creo que hay bastantes cosas de qué platicar. Y pues bueno, de una vez saludo del otro lado del estudio a mi querido amigo Carlos Vargas. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido hermano Gus Alcalá, por ahí Ale Gómez y Oscar Hernández. También le doy la bienvenida al auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa más. Esperamos que sea de su agrado. Como ya comentaron, pues es octubre, es mes de terror y tenemos varios temas preparados para ustedes en estos fines de semana con rumbo a un especial por ahí de Halloween, que esperemos que les vaya a gustar bastante. Pues bueno, ya por ahí me hicieron el favor de decir el título del tema que nos compete esta noche, que fue demonología y exorcística, que son dos ramas muy interesantes de la teología y que, como bien dicen, pues no somos expertos. Sin embargo, pues nos hemos adentrado en el tema y pues vamos a platicarlo aquí junto con ustedes para ver qué dudas tienen también y qué puntos interesantes hay a debatir, que eso es muy bueno. Ustedes nos van a dar su punto de vista y pues vamos a ir dando arranque a este tema. No sé qué piensen, compañeros. Ok, por acá tenemos ya un primer comentario. Dice por acá Jaeger Sangif,
Dice, el Chile ya es sábado nuevamente. No sé si lo dice con terror o si lo dice con emoción, pero pues bueno, un saludote por ahí para Jaeger. Ok. Y para los que ya están conectados desde hace un ratito, recuerden que el chat está abierto para que nos hagan llegar sus opiniones acerca de todo la temática de esta noche muy, muy peculiar. Y pues bueno, yo creo que abrimos el canal. Recuerden que al pie de los comentarios está fijado uno con un link a través del cual pueden conectarse directamente con nuestra línea de WhatsApp y hacernos llegar, ya sea a través de audio o por escrito, pues todos sus relatos. Muy Perfecto, bien. pues. Ujú. No sé si quieren que empecemos con el tema. Pues igual podemos ir comenzando con una breve introducción sobre Me lo que vamos a parece muy estar bien. platicando esta noche. Igual vamos a estar recibiendo sus historias, aunque no tengan que ver con el tema en sí, pero aquí las vamos a estar platicando en vivo con todo gusto. Pues bueno, demonología y exorcística, señores, son dos términos muy interesantes que muy poca gente ha escuchado. De hecho, cuando yo los he llegado a mencionar, me dicen, oye, ¿eso qué es? Hasta se asustan porque son palabras que la verdad sacan un poquito de nuestra zona de confort, ¿no? Pues bueno, algo está bastante claro y es que la realidad supera a la ficción, ¿sí? Pues bueno, el tema que vamos a estar tratando esta noche va a ser sobre los demonios, ¿sí? Eh, Hay muchísimas situaciones que se prestan con estas entidades y vamos a estarlas platicando. De hecho, ustedes ya nos han hecho favor de hacernos llegar algunas anécdotas que muy probablemente tengan que ver este tipo de entidades. Hay algo que quiero dejar muy claro ahorita desde el principio porque no somos expertos, pero nos vamos a estar basando en el material de un sacerdote español, demonólogo exorcista, que ya tiene varios años tratando estas materias, y pues es el señor, perdón, José Antonio Fortea, ¿sí? Tiene varios libros muy interesantes, de hecho, al alcance de la gente. Los puedes comprar físico digital o bien solicitárselos por medio de un correo electrónico y te los va a mandar para que, pues bueno, te sirvan como alguna lectura como laico, ¿sí? Como persona que cree en Dios y que muy posiblemente necesita ayuda con estos temas. Ojo, no son manuales para realizar exorcismos, no son manuales para decirnos cómo invocar a estas entidades, sino son únicamente guías para explicarnos qué son, cómo actúan, cómo estar a la defensiva, cómo estar al pendiente y que no nos hagan pues tanto daño, ¿no? Pero siempre haciendo la invitación aquí en el programa de que si ustedes tienen una problemática de esta índole, pues que acudan con sus sacerdotes, pastores, ancianos, etcétera, como le llamen en sus creencias. Pues bueno, Así eh, es. Haciendo un poquito mención al programa pasado, este es un tema serio, ajá, ¿verdad? Porque si recordarán, por ahí nos comentaban la semana pasada de un caso de exorcismo que al parecer salió mal y pues ahí andaba, pues acosando a una persona, ¿verdad? Entonces es nada más recalcar, esto se hace con el debido respeto, o sea, con el debido interés. No es para tomárnoslo a juego porque no sabemos qué puede suceder, ¿verdad? No sabemos qué, a lo mejor de forma involuntaria, atraer algo, entonces nada más, pues para tomar las debidas precauciones. efectivamente. 2 puntos, nada más así rápidos. Vamos a estar hablando sobre los demonios y es muy importante una cosa, mucha gente no cree en ellos y me ha tocado platicar con varios de ellos. No creen, o sea, simplemente no creen. Y no solamente personas laicas, sino también estoy hablando de
sacerdotes y de altos mandos de alguna religión, ¿eh? Los hay quienes dicen que no existen. Y en segunda, pues es que los demonios fueron hechos por su decisión. Eran ángeles, pero decidieron por ahí dejar pues de estar del lado de Dios, tomar su propio camino, y pues son ahora sí que ángeles rebeldes, ¿no? Se rebelaron en algún momento al Padre y pues se volvieron y se convirtieron en esto que conocemos como demonios. Muy bien, Ale Gómez. Muy bien, bueno, previo a continuar con el tema, me parece que tenemos un comentario más de CJ. Dice, buenas noches, un tema interesante y espeluznante. Claro que sí, un saludo para CJ. Bueno, aquí ya nos dio la introducción Carlos sobre precisamente qué es un demonio, ¿verdad? Ya lo comentó. Es un ser espiritual que tiene este origen que era un ángel y posteriormente, bueno, fue condenado eternamente. Lo interesante de aquí, bueno, no es como tal que tenga un cuerpo, que sea materia como la conocemos, sino que más bien es como tal algo puramente espiritual. Precisamente porque ellos no tienen cuerpo como tal, pues no sienten prácticamente, digamos, algún tipo de afinidad o de inclinación hacia algún pecado que normalmente se comete a través del cuerpo, por ejemplo. A diferencia de los seres humanos que cometemos a lo mejor gula o que se puede cometer lujuria, en el caso de los demonios no es el caso, vaya, precisamente por esto, ¿no? No cuentan con un cuerpo físico como tal. Sí son capaces de estar tentando a los hombres para que puedan proceder a realizar estos pecados, pero realmente la manera en que ellos lo comprenden es, ahora sí digamos, puramente teórico o intelectual, ya más bien es la manera en que ellos lo manejan, no tanto que ellos lo sientan como tal. Entonces, bueno, realmente por ahí esa sería la descripción de un demonio. Por otro lado, bueno, es importante saber, cada uno tiene la propia manera de llamarse o tiene su propio nombre. Sin embargo, bueno, es importante comentarles que no es una buena idea estar pronunciando el nombre de estos demonios para no dar entrada como tal a esto, porque es una manera de darles permiso a que se manifiesten de alguna forma. Entonces, por seguridad tanto de ustedes como de nosotros, no vamos a hacer mención a estos seres como tal por su nombre. Pero bueno, es importante comentarles esto, ¿verdad? Y bueno, algo curioso es cómo es el tiempo de los demonios. A diferencia de nosotros que tenemos nuestro tiempo como tal, como lo vemos, días, horas, meses, años, ellos no lo ven tal cual. El tiempo de los demonios se le conoce como Evo. Realmente lo que importa en el tiempo de los demonios son acontecimientos importantes. Entonces, esto provoca un antes y un después, que es la manera en que ellos van a medir el tiempo, y no va a ser tal cual como lo conocemos nosotros. Tenemos comentario. David Gómez nos dice Satanás. Pues sí, podría ser. Básicamente se la conoce como el príncipe de los demonios. Básicamente viene siendo el primero. Hay que recordar un poquito la Biblia. Lucifer, pues digamos que se opuso a Dios y fue, digamos, exiliado, mandándolo a lo que conocemos como el infierno. Y pues de ahí
pues creó, digamos, lo que viene siendo al resto de los demonios. O sea, podríamos compararlo con ángeles. O sea, básicamente vienen siendo ángeles caídos, o sea, ángeles que perdieron la gracia de Dios. Y pues por ahí Lucifer tomó diferentes nombres. O sea, no propiamente él, sino que nosotros lo conocemos como con diferentes nombres, ¿no? Señores, tenemos un par de relatos ya listos. No sé si gustan empezar a contarlos, Ok, me agrada la idea. ¿verdad? Ale, si me haces el favor. Ok. Voy a iniciar con la primera anécdota que tenemos aquí en la noche. Dice así. Estaba durmiendo una siesta con mi hijo en el sofá, soñando con mis padres. Mi madre se había muerto hace 6 meses. En el sueño, el sofá en el que estábamos mi hijo y yo se transportaba a la habitación de mis padres. Estábamos mi padre, mi hijo y yo esperando a que llegara mi madre. Ella llegaba y yo le decía a mi padre que no se preocupara, que ya estábamos todos juntos y que todo iba a ir bien. De repente fuera del sueño me llamaron por teléfono. Yo no quería contestar porque estaba súper a gusto soñando con mi madre, ya que no me pasaba desde que se había muerto, así que seguí durmiendo. El teléfono volvió a sonar con insistencia y lo cogí porque no podía dormir. Era mi hermana, para comunicarme que mi padre había fallecido. Imaginen cuál fue mi sorpresa cuando me contaron que había fallecido en esa misma habitación. Fue una cosa muy grande perder a mis padres en un espacio tan corto, pero tener ese sueño me hizo pensar que ya estaban juntos. Gracias a eso lo pude llevar mejor. Este es una anécdota anónima. Me pidieron que no diéramos el nombre. Ok. En verdad, un poquito doloroso, sí, pero a la vez bonito, ¿no? O sea, de esos, o más bien de esas experiencias que te ayudan a sobrellevar una pérdida, ¿no? A lo mejor fue una premonición, pero pues qué bueno, ¿no? Para esta persona que gracias a esto, digamos, pudo sobrellevar un poquito mejor el recién fallecimiento de su también padre. Sí, la verdad, una anécdota más de esas que pues ya nos han alcanzado en varias ocasiones en este programa, en las cuales existe como que esta comunicación, ya sea previa o inmediatamente después de la partida de alguna persona, en las cuales de alguna forma esas digamos, ligas emocionales que se tienen tanto con la familia como con la persona que parte de esta dimensión, al menos de este mundo, pues son lo suficientemente fuertes para que con ese lazo los mensajes trasciendan. Entonces, la verdad es que siempre es grato escuchar este tipo de anécdotas en las que, bueno, este programa es precisamente un foro para ello, para el espacio ideal para que se compartan este tipo de anécdotas, no solamente las que causen miedo, sino pues también estas que de alguna forma podrían apoyar a todo este tema de que existe algo más allá después de la muerte. Y pues bueno, aprovechamos antes de continuar con el segundo relato. Tenemos más comentarios por acá, dice el buen Ferre Macías, dice: brothers, buenas noches, excelente tema, vamos conectándonos. Entonces un saludote por ahí para el buen Ferre, porque cada programa está muy al pendiente y pues bueno, eso se lo agradecemos de verdad. Y perfecto. También dice Miguel Guevara, hola, buenas noches desde Ica, Perú. Entonces un saludote para Miguel, ya se te extrañaba, qué bueno que andas por acá y pues bueno, bienvenido y gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Bienvenido. Tenemos un segundo relato, muchachos, que dice así. Nos lo manda Viviana. No dice de dónde es, pero gracias por el relato. Y dice así: cuando yo era pequeña, recuerdo que tenía una amiga imaginaria. Era rara, una adolescente que claramente se veía golpeada. Siempre la veía así. Recuerdo que me contó sobre su historia. Su padre abusaba de ella y un día la había golpeado hasta matarla. En ese entonces yo apenas cumplía los 4 años. Todavía no tenía amigos o hermanos o primos, o sea, nadie.
Tampoco era una niña que le gustaba ver la televisión. No tenía cómo inventar una historia así. Yo le decía a mis abuelos y a mi mamá que era con los que convivía, pero pues todos lo tomaban muy a la ligera. En ese año, mi mamá se embarazó, y cuando cumplí 5 años mi hermanita nació. Yo seguía viendo a mi amiga imaginaria, y hasta ese momento la veía normal. Jugábamos y nos contábamos cosas, pero cuando mi hermana nació, ella se volvió agresiva y siempre me decía que tenía que deshacerme de mi hermana. Creo yo que me decía que la matara. Yo me ponía a llorar y gritaba hasta que se iba. Mi mamá se empezó a preocupar y me llevó a terapia. El psicólogo me dijo que eran celos por el nuevo bebé. Empezaron a cuidar a mi hermana de mí, hasta que un día llegué de la escuela y mi mamá, muy asustada, me preguntó cómo era mi amiga imaginaria. Le dije cómo era y empezó a llorar. Me abrazó y nos fuimos a vivir con mis abuelos paternos. Me dijo que tenía que correr a mi amiga y que si volvía debía ignorarla, pero me acuerdo que me empujaba o me lastimaba. Aún tengo cicatrices de caídas que yo recuerdo ella me aventaba. Siempre me preguntaba por mi amiga y yo le decía que seguía ahí, pero yo ya no le hacía caso. No sé cómo fue que desapareció. Tampoco sé, mi mamá jamás tampoco me quiso contar qué fue lo que le pasó a mi mamá para que creyera en mí, pero fue lo más terrorífico que me ha pasado y aún lo recuerdo. Muy interesante, muy interesante este relato. De hecho, creo que, bueno, más bien hay pruebas de que los espíritus de cualquier índole tienen muchísimo acercamiento con los niños, y esto puede llegar a repercutir en la salud del mismo, porque bien pues, les pueden dar muy malos consejos, y de hecho pues se confunden con lo que es un amigo imaginario, cuando en realidad pues es otra cosa. Pero las personas nos vamos obviamente por lo más racional en primera instancia y buscamos ayuda con algún profesional, pero sí hay casos, sí hay bastantes casos en que, de hecho, para empezar, como fue un espíritu de una niña, pues probablemente no sea un espíritu en sí, sino pues otro tipo de entidad la que le daba estas ideas, ¿no? Uh-huh. Ahí lo peligroso también es que dice que se terminaron mudando, pero pues aún así la veía esta niña. Ok. ¿Verdad? Entonces, o sea, que la ignoraron y hasta que pues prácticamente sola dejó de presentarse, ¿no? Ok. Entonces, qué bueno que ya no pasa nada, pero algo muy grave debió haber pasado, digo, para que la mamá luego, después de ese incidente, pues creyera en él, en ella. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí lo característico en cuanto a este tipo de apegos espirituales es que es muy raro que estas energías se apeguen a un lugar en particular. Por lo general buscan algún ser de luz, algún ser, digamos, con la suficiente energía como para que los pueda alimentar. Y no tanto, bueno, ojalá, de verdad espero de toda buena fe que esta entidad pues se haya alejado ya completamente de la persona que manda esta historia. Pero a veces lo que sucede es que simple y sencillamente dejamos de percibirla. Entonces, ojalá me equivoque, digo, pero es una de las posibilidades, o sea, que las entidades permanecen ahí, solo que ya no existe la sensibilidad para notarlas. Sin embargo, pues bueno, espero de todo corazón que, pues ojalá se haya ido y haya quedado en otro lugar y pues bueno, de alguna forma para que los deje tranquilos, porque no suena para nada agradable lo que nos comentan. Así es. Igual para invitarlos a que manden sus historias, manden sus anécdotas, ¿verdad? Y pues las escuchen en vivo. Señores, los demonios, ¿cómo se comunican ellos? No tienen un lenguaje tal cual. Nosotros hablamos un idioma, ¿no? Utilizamos la boca para armar palabras, usamos sonidos. Pues para ellos no es necesario. La verdad, ellos se comunican entre sí por medio de pensamientos, ¿no? Ellos no necesitan decir una oración, ellos simplemente
lo que piensan lo proyectan, vamos a decirlo directamente, a las mentes de los demás, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a retomar un poquito lo que hicimos hace rato. Son ángeles caídos, ¿no? Ellos en su divinidad, en su magnificencia, son muy diferentes a nosotros. Igual como decía Ale, el tiempo lo perciben diferente. ¿Por qué? Pues porque ellos llegan a vivir eones, ¿no? Nosotros vivimos años, ellos llegan a vivir eones, y lo que para nosotros es mucho tiempo, para ellos es nada. Igual él habla, ¿verdad? Ellos no necesitan comunicarse tal cual. Y por eso hay muchas historias, no sé si se fijan, en las que dicen, no, es que escuché, es que vi. Pues sí, viste, ¿verdad? Pero pues rara vez te lo platican tal cual, ¿no? O sea, muchas historias en las que se proyectan, en las que quieren ver, en las que sienten algo, en las que huelen. O sea, todos estos pueden ser pensamientos proyectados. Entonces, podrían, si quisieran, utilizar lenguaje, pero pues solo con nosotros. O sea, entre ellos no es necesario, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Igual, si hablamos de cielo, de infierno, de limbo, podríamos tratarlos como planos existenciales, ¿no? Como dimensiones. Nosotros, o sea, en la Tierra vivimos en una dimensión, ellos viven en otra, el infierno se puede encontrar en otra, el limbo en otra, ¿no? Y es por eso que no se presentan aquí a la Tierra, digamos, en presencia física, ¿eh? Si se fijan también, cada vez que hablamos de un demonio, generalmente están o poseyendo a alguna persona, Sí. o en algún objeto inanimado, o sea, pero rara vez podemos verlo en forma física, ¿no? Incluso cuando se cuentan historias de que lo han visto, generalmente que veamos, señores, pues alguna persona, o sea, en apariencia humana, siempre estamos hablando de un Catrín, siempre estamos hablando de formas físicas más humanas. Pero no, o sea, no pueden, ¿cómo vamos a decirlo? Interactuar en nuestro plano de forma física, ¿verdad? Es por eso que pues siempre están utilizando personas, utilizando objetos, utilizando animales, utilizando un montón de cosas. Imagínense, señores, lo que pudiera pasar si un demonio pudiera interactuar en nuestro plano así de forma física. O sea, en el que realmente pudiera parecerse tal cual es. O sea, sería un hecatombe, ¿no? Un acabose. Afortunadamente, pues no lo pueden hacer tal cual, pero pues sí tienen que utilizar estos recursos, y aún así nos afectan, ¿no? Los demonios tienen libre albedrío igual que nosotros. A diferencia, digamos, que de los ángeles, que pues por estar más al lado de Dios, ellos no tienen esa restricción de hacernos daño, ¿no? Entonces pueden hacerlo, sí, pero si quieren. O sea, tampoco es obligatorio. O sea, no todos los demonios son viven para hacernos daño, ¿no? O sea, es su voluntad y solo cuando ellos quieran. Entonces, no hay que insistirles mucho. O sea, cuando hablamos de juegos como la Ouija, entre otros, tratar lo menos posible, ¿no? O sea, como cuando ves a un perro, ¿no? O sea, por hacer alguna comparación, o sea, si no le picas las costillas, pues no te van a hacer nada. Entonces simplemente hay que llevárnosla con cuidado, no jugarle, ¿verdad? Porque después las consecuencias son bastante graves. Sí, de hecho, pues bueno, ellos pueden obrar en las personas a cierta medida, y esta medida la va a poner el creador, ¿sí? La va a poner Dios, Padre, quien ustedes crean que sea una entidad suprema. Tenemos un gran ejemplo en la Biblia, que es el libro de Job, en donde lo dejó obrar a los demonios hasta cierto punto, donde no le quitaran la vida, ¿sí? Sí, Él puso la restricción: pueden hacerle lo que quieran,
pueden quitarle sus cosas, pueden quitarle a su familia, pero nunca vayan a atentar contra su vida. Esa fue la restricción, ¿no? La prueba que se le puso por ahí a Job. Entonces, un demonio siempre va a obrar, pues, como él quiere, sí, pero siempre y cuando el Padre lo permita. Si sabe que va a ser una prueba, a lo mejor para que esa persona supere ciertas cosas o se haga más fuerte en algún sentido, lo va a permitir, ¿sí? Siempre y cuando, pues, con alguna restricción. Hay Así unos más agresivos, hay otros más pasivos, como dice Oscar, pero pues ya va a depender de cada entidad, ¿no? Así es, y tú mismo lo acabas de decir con el relato de Job. Aquí los demonios no lo hicieron, no porque le tuvieran temor a Dios, o sea, si ellos quisieran hubieran podido pues hacerle algún mal físico a Job, ¿no? O sea, para quien no sepa la historia de Job, básicamente era persona de Job, que él era, digamos, muy devoto a Dios, o sea, era una persona próspera, con familia, muy bendecida, y pues por lo mismo era muy cercano a Dios, ¿no? Entonces llegó pues Satanás ahora sí que con Dios, y pues le dijo, mira, Job es una persona que te quiere mucho, pero pues porque tú le has dado todo. Entonces, ¿qué pasaría si no tiene nada? Estoy seguro que te va a odiar, ¿no? Te va a repudiar, te va a insultar. Entonces, pues digamos que es en una especie de apuesta en la que Dios decide llenar a Job de calamidades, con su familia, con su pues con su ganado, con sus tierras, o sea, ahí empezó a hacer que le fuera realmente muy mal. Y como ahí dice Carlos, la condición era que podían hacerle de todo, pero no lo podían tocar a él, ¿verdad? Para no hacer el cuento largo, pues básicamente la historia termina en que Job, a pesar de todo, él siguió alabando a Dios, creyendo en él. Y entonces aquí los demonios, fíjense, se acataron a las normas básicamente por el juego. O sea, porque estaban tentados a demostrar lo correcto. Entonces aquí es donde se demuestra que ellos también tienen libre albedrío, ¿no? Uh-huh. Si no, en caso contrario, pues ellos hubieran hecho ahora sí que lo que se les diera la gana, ¿no? No se hubieran atenido a seguir esa pequeña regla que se impuso. Efectivamente, mi querido Oscar. Ok, la verdad es que muy interesante todo este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa para dar lectura a un par de comentarios que nos llegaron en este ratito. Uh-huh. Dice por acá Miguel Guevara que se había ausentado algún tiempo por cuestiones de trabajo. Y pues bueno, de cualquier manera, pues bienvenido, amigo, qué bueno que estás por acá. Y dice que tiene una anécdota de su trabajo. Ok, entonces aprovechamos este comentario de Miguel Guevara para recordarles que está el link anclado al final de los comentarios con el WhatsApp de nuestro canal. Ahí nos pueden hacer llegar su texto o su audio relato. Y también aprovechamos para darle un saludote a Laura Vargas, que dice: hola señores, saludos. Un saludote para ti, Laura, qué bueno que andas por aquí. Y a todos los que se vayan conectando, sean bienvenidos. Recuerden que, bueno, no lo hemos comentado antes, pero están todos invitados a hacernos llegar sus anécdotas a través de los medios que antes les comento. Y esta noche estamos hablando de un tema bastante peculiar que merece muchísimo el respeto de todos, porque es un tema bastante, digamos, controversial. Estamos hablando sobre demonología y exorcística. Obviamente desde el punto de vista más, digamos, aterrizado posible, y citando obviamente únicamente información de escritores ya reconocidos a nivel mundial, y obviamente pues algunos sacerdotes que se dedicaron toda su vida, se han dedicado toda su vida a esto, ¿no? Y bueno, yo creo que para continuar un poquito, antes de continuar un poquito con este tema, vamos a darle lectura. Creo que tenemos por ahí otro comentario, Ale. Otra anécdota. Así es, esta es una anécdota que nos envía Jezrael. Dice así: hace unos 4 años, de recién que mi papá nos dejó, nos fuimos a vivir un tiempo con mi abuela. Mi tío le contó a una de sus actrices y ella le contó a su padre. Su padre le dijo a mi tío que le dijera a mi mamá que con gusto él nos daba trabajo y un lugar donde vivir por un tiempo. Mi mamá le dijo que sí,
Nos fuimos yo, mi mamá y mi padrastro. Ya en casa del señor, se llamaba César, empezamos a sentirnos mal, enfermos y observados. El señor nos tenía muchísimas reglas, entre ellas no salir de noche. Mi mamá y mi padrastro dormían en una cama y yo en otra. Un día yo quise ir al baño en la noche. Ya cuando salí en las escaleras de la casa, vi una criatura un tanto extraña. Sus ojos eran muy blancos y brillantes. Cuando él me miró, se quedó quieto. Yo caminé lentamente hacia el cuarto. Una vez ahí, corrí hacia mi cama. Me acosté y traté de dormir. A los 5 minutos me levanté y vi a esa criatura sobre mi mamá. Mi mamá seguía dormida. Él entró en ella, o eso vi yo. Asustado me di la vuelta mientras lloraba y escuché a mi padrastro platicar con ella, sin saber que no era ella. Me quedé dormido. Al día siguiente me levanté adolorido. A las semanas siguientes nos fuimos porque nos dimos cuenta que ese señor hacía cosas malas y extrañas en su casa. Y aparte le quedó debiendo dinero a mi mamá. Hace unos días, mi padrastro me contó que el mismo día que yo vi a esa criatura en las escaleras, que mientras él hablaba con mi mamá o el demonio, a los minutos de que empezó a hablar con el demonio, mi cama empezó a brincar y levantarse. Mi padrastro le imploró al demonio que regresara a mi mamá. El demonio dejó a mi mamá volver. Mi mamá rezó algo y mi cama dejó de brincar y de hacer cosas raras. Okay. Uy, Ok. muy intenso, Uh-huh. ¿verdad? Y sí, no, o sea, efectivamente, cuando alguien está haciendo cosas, como ella decía, cosas raras en su casa, luego se notan. No, desde el primer momento se sienten presencias, se siente una vibra pesada, pueden ser olores, eh, la gente se puede enfermar de la nada, ¿no? O sea, es muy claras las señales de que ahí pasa algo, muy diferente a lo que vienen siendo situaciones normales, ¿no? Aquí nos hablamos con normales, a lo mejor que veas un fantasma, a lo mejor que veas algún duende, o sea, cualquier tipo de estas presencias es muy diferente a cuando lo invocan, porque entonces ahí ya se empiezan a sentir presencias, ahí ya hay algo que se puede identificar que no está bien. Así es, entonces, sí, eso es un relato bastante, digamos, con sucesos bastante elevados en cuanto a, digamos, el margen de lo común en cuanto a este tipo de fenómenos. Para que una entidad tenga la fuerza suficiente para generar movimiento en objetos tan pesados como una cama, o inclusive, probablemente yo no sé, Carlos será como que el que dé a lo mejor un punto de vista un poquito más atinado. Yo pudiera, digo, sin juzgar la situación, pudiera opinar que tal vez sí existió alguna especie de control superficial de la mamá de quien nos platica esta historia. Ujú. Pero el tema de la invasión de un demonio o de varios demonios a un cuerpo físico de una persona llevan etapas, llevan una serie de pasos, no ocurren de manera, digamos, inmediata, no son instantáneas, pero lo que sí veo por ahí fue que pues era una entidad bastante fuerte. Carlos, me gustaría saber qué opinas acerca de este caso particular. La verdad es que, como dices, la invasión de un demonio lleva sus etapas, efectivamente, y una de ellas, como yo lo he comentado anteriormente, es preparar el cuerpo, de alguna manera irle introduciendo cierto miedo, ejercer cierta opresión sobre la persona, y como dices, pues ya desde el momento en que nos platica que llegó a moverse una cama, es algo muy particular de una actividad de un demonio. Entonces, efectivamente estamos hablando de un ataque de una entidad de este tipo, sin ninguna duda. Esto puede durar a lo mejor muy poco tiempo. Hay personas que duran muy poco realmente con este espíritu
dentro de ellas o molestándolas de alguna forma. Pero si se agrava la situación, también como ya lo hemos dicho, pues se puede quedar en la persona por varios tiempo más. Ok, y bueno, ya que tocas ese tema, después de la siguiente anécdota, vamos a platicar un poquito acerca de esos tiempos que comentas, Carlos, que yo creo que es algo de lo también muy importante en la temática de esta noche. Entonces, Ale, creo que tenemos listo un segundo relato, creo que es un relato pequeño. Así es, este nos lo envía Miguel Guevara, dice así: resulta que en mi trabajo soy supervisor. Tenía personal a cargo haciendo una labor en el campo en las uvas de exportación. Eran las 7 de la mañana y tenía una reunión de trabajo, así que dejé de supervisar al grupo por media hora y al llegar a las 8 de la mañana me sale al encuentro un joven de 18 años que recién había venido a la costa a trabajar. Uno de ellos, pálido y asustado, me dice: Don Miguel, por aquí hay gente viviendo. Yo le respondo: no. Entonces él me dice: qué extraño. Don Miguel, le juro que una ancianita me llamó joven, y yo estaba alejado del grupo de muchachos, al cual me quedé frío, porque la vi junto a un enorme perro negro jalado con una cadena de oro. Yo me quedé frío y al reaccionar me dice el jovencito: ya no vio a la anciana, y el perro. Aquel día el joven estuvo tembloroso, me pidió permiso para ir a casa y él nunca más volvió. Wow. Fíjate, este relato tiene un poco de parecido a lo que vienen siendo las brujas, ¿verdad? Por la forma en que se le presenta, por traer un animal, Sí. ¿verdad? A lo mejor no digo, qué bueno que no le hizo nada, o sea, que no se acercó, Claro. ¿verdad? Pero sí está bastante... Que ojo, no es la primera vez que nos manda Miguel una historia de que le ocurre cosas ahí cerca de su trabajo. Sí. ¿Verdad? Entonces también igual por ahí puede haber algo raro, algo extraño. Y la verdad sí estoy empezando a pensar que por ahí hay brujas y son las que andan por ahí haciendo su show. Sería muy interesante por ahí que Miguel nos comente cómo es el entorno de su lugar de trabajo, ahí donde realiza la actividad de supervisión. Si se trata de algún espacio que anteriormente fuera, no sé, algún lugar con alguna especie de historia. O si nos pudiera platicar un poquito de la historia, si la conoce, si la llega a conocer. Porque mucho va a depender del contexto del pasado de esos lugares, como para que se presenten algunas situaciones, como lo comenta Oscar. De hecho aquí en Durango hay un pequeño pueblo, me parece que lo conocen como Tuitán, si no mal recuerdo. Está creo que rumbo a Nombre de Dios, hay una salida antes y bueno, se agarra un poquito de carretera, una carretera muy antigua, y precisamente tiene esa fama buena mala de tener mujeres que se dedican a la hechicería y a la brujería, y tanto para cosas buenas como para cosas malas, ¿no? Pero bueno, no adelantamos más acerca del tema, solamente lo hago como una mención así breve. Y pues a ver qué nos comenta por ahí el buen Miguel. Y pues bueno, también por acá dice Laura Vargas, su programa siempre me da pesadillas, le hace honor a su nombre. Entonces, Okay. pues es un gran reconocimiento el que nos hace por ahí Laura, gracias por hacérnoslo saber. Y pues bueno, de alguna manera es el objetivo de este programa. Y pues bueno, yo creo que continuamos con el tema principal antes de seguir con con algunos otros relatos que tenemos ya preparados. Y bueno, como lo anunciamos desde un principio, este tema involucra dos temáticas en particular. Ya nos enfocamos por un lado al tema de la demonología, vimos algunas características y de alguna forma, digo, dentro de lo prudente se ha dado a conocer un poquito cuáles son las características de estos seres, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a hablar de otro tema que a mí me parece bastante fascinante, a la vez de que es un tema que le guardo yo muchísimo respeto. Y pues bueno, de tal manera lo vamos a platicar como es.
estamos hablando de la exorcística, ¿sí? Para comprender yo creo que un poquito más a fondo este concepto vamos a resolver algunas preguntas que son como centrales. Y la primera es acerca de qué es un exorcismo. Si bien ya lo habíamos platicado en algún programa anterior de manera como más superficial, aquí ya como que lo podemos definir de una manera más concreta. Es debilitar o expulsar a un demonio o demonios que se encuentran enlazados y que se encuentran internados dentro del cuerpo de una persona. Obviamente estamos hablando de que más bien esta acción o esta actividad o este ritual se realiza precisamente para convertir algo que se vuelve antinatural a pues como debería de ser, ¿no? Entonces este acto lo que busca es una liberación de la persona o de las personas. Sin embargo, no es inmediato. O sea, no en todos los casos funciona de la misma manera. Eso es algo que Carlos por aquí nos podrá apoyar un poquito. No siempre funciona de la misma manera y es diferente para cada persona. Porque lo decíamos al principio, demonios probablemente están catalogados algunos con rangos y con características. Pero como dice Carlos, y ya que es cuestión de decisión de cada uno de los ángeles brincarse al otro lado, pues bueno, al 100% no los vamos a conocer a todos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita en un momentito más vamos a platicar acerca de estos tiempos que ya platicaba Carlos hace un rato. Pero se han dado casos, sí, se han dado casos de exorcismos que han durado desde algunas horas. Sí, por ahí se especulaba hace algunos años, no sé si lo recuerdan los radioescuchas y ustedes compañeros. Había una persona que era un adolescente que se encontraba en el Vaticano en una especie de visita con el Papa. Me parece que ya el Papa Francisco. Y parecía que el chico tenía una especie de parálisis o de problema motriz. Es lo que yo percibo en el video. Pero en el video se ve cómo él impone sus manos de una manera enérgica. Sí, no es a lo que estábamos acostumbrados a ver. Porque pues, él se acercaba con las personas y tenía gestos, digamos, un poquito más dulces, más agradables. Y ahí lo hace de una manera enérgica. Y empieza a realizar una oración. Se especuló muchísimo de que se trataba de una especie de liberación, ¿no? Sin embargo, pues difícilmente se nos va a reconocer ese tema. Pero bueno, pueden durar desde horas hasta incluso hay casos que han llegado a trascender durante años. Y no se realiza en una sola sesión, sino que pueden ocurrir sesiones diferentes, a lo mejor por semana o por mes o bimestrales. O sea, existe también una cuestión ahí que depende de la gravedad del caso. Es ahora sí que pues la duración de este tema. Entonces es un tema delicado, ¿verdad, Carlos? Bastante delicado, fíjate, porque nos comenta, según el padre demonólogo y exorcista José Antonio Fortea, él ha tenido casos, ha recibido casos en su parroquia en donde ha ayudado a personas en una sola sesión, háblese de 1 o 2 horas, pero que también ha tenido casos de años completos de sesiones que tienen que estar acudiendo con él varias veces a la semana para hacerle estas oraciones de liberación, como tú dices, y se prolonga y se prolonga. Va a tener que ver muchísimo con el tipo de entidad que es, sí, qué tanto, qué tan fuerte sea, sí, qué tan arraigada, cuántos sean, como tú decías, porque puede ser uno o pueden ser varios los que pueden estar habitando una persona. Tenemos el famoso caso de Emily Rose, que en realidad era una mujer que se llamaba Anneliese Mitchell, que tenía 6 demonios dentro de ella y duraron ahí años enteros hasta que falleció. Se fue debilitando poco a poco y perdió la vida. De hecho, por ahí hubo algunas broncas legales. sí. Entonces puede ser horas, pueden ser años y va a depender muchísimo de la entidad. Y nada más como otro dato, se puede exorcizar a una persona, un lugar o un objeto. ¿Sale? El exorcismo no nada más se ejecuta en las personas, sino también en algún sitio, en algún lugar que digamos está plagado de
de algún demonio o de varios, Sí. o un objeto como puede ser una muñeca, un muñeco como lo veíamos en el caso de Annabelle, y a cada uno de ellos se le puede realizar un exorcismo. Ok. Entonces, la verdad es que sí es un tema y también delicado, lo mencionaba hace un momento, porque la iglesia es muy cuidadosa con los casos que define finalmente como una posesión completamente fidedigna. Sí, la iglesia normalmente tiene una área totalmente especializada dentro de cada diócesis, se supone que debe ser así, en la cual existe, al menos por zonas, designados un grupo de sacerdotes que pueden realizar pruebas médicas y también un grupo de sacerdotes que pueden realizar en este caso, un exorcismo, lo que es el ritual del exorcismo. Los tiene ahora sí que regados por todo el mundo y moviéndose de lugares a lugares haciendo estas revisiones Ojo, y realizando estas pues, rituales, ¿no? ahí también hay que hacer el comentario, la misma iglesia, el mismo Vaticano tiene una sección Sí. De gente que se les conoce, digamos, de forma coloquial, no es un nombre oficial, pero digamos que así se les dice para que los identifiquen, como los abogados del diablo, Sí. ¿verdad? Y su función de ellos es, digamos, que de forma científica o de forma pues presencial, real, Sí. identificar casos, ¿verdad? Y explicarlos de forma científica, ¿no? Así es. Para precisamente esto evitar casos de exorcismos y no adjudicarles este grado, ¿no? Que es lo que haríamos nosotros, ¿no? Digo, si lo vemos de forma racional, pues sí, ¿no? O sea, buscar primero la respuesta lógica, que es en lo que se encargan estos seres, y ya cuando ellos no encuentren una opción lógica, una opción real, algo que pueda explicar el problema y que pueda ayudar a solventarlo, entonces ya pasa ahora sí a caso de exorcismo. Así de es. hecho, como dato, el señor Ed Warren, que en paz descanse, era el único demonólogo laico que tenía esta facultad, tenía permiso del Vaticano y ellos confiaban muchísimo en él por su expertise y por su manera de manejar este tema. Y Ed Warren era, pues, si bien era un experto en la demonología, pues era uno de estos famosos abogados del diablo y él iba a estudiar casos. Posteriormente le informaba al Vaticano si tenía los suficientes, vaya, si era un caso real de una posesión o de una invasión de demonios a algún sitio, para que ellos mandaran a un sacerdote a ejecutar pues lo que es el ritual del exorcismo, ¿no? Como dato nada más ahí, el buen Ed Warren tenía este título por ahí dentro del Vaticano, lo cual es impresionante porque no era un sacerdote. Entonces, esto es dificilísimo que la iglesia te reconozca como tal, siendo un laico, siendo una persona, pues vaya, que únicamente practica la religión, ¿no? Ok. Entonces dato bastante interesante. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ahora sí que darle entrada a los próximos relatos que ya tenemos por aquí preparados. Nada más antes, para que no se nos vaya a quedar tan lejos, tenemos un comentario de Miguel Guevara que dice, nos habla un poquito de su entorno, nos habla un poquito del entorno que hay ahí en su lugar de trabajo. Dice que es un lugar alejado de la ciudad, que está como a media hora, aproximadamente 10 minutos del pueblo. De aquel lugar está lleno de piedras, y dice que en aquel lugar los chilenos sembraron uvas, es un campo abierto. Dice que antes eran unas pampas grandes donde mataban delincuentes y se practicaban, bueno, había de todo, ¿no? Violaciones, abortos, y dice que por lo tanto probablemente sea una zona que está como con una carga muy negativa, ¿no? Dice que son aproximadamente como 500 áreas de cultivos, que de hecho pues sigue creciendo, ¿no? Entonces, este es un tema que, bueno, siempre ayuda para imaginarnos probablemente la carga energética que puede haber en ese lugar, ¿no? Así es. Y pues bueno, gracias por ahí por el comentario, Miguel. Y Ale, yo creo que le damos lectura a los siguientes relatos. Sí, aquí nos quedamos con el de CJ. Dice,
La hermana de mi papá, hace algunos años, cuentan que en una reunión, mientras jugaban cartas, salió el tema de la Ouija. Ella comenzó a burlarse diciendo que eso era manipulado por alguien y comenzaron a discutir. Pasados unos días, ella llegó a la casa y junto a sus 2 amigas y una de sus hermanas y sacó el juego, provocándolas para jugar. Ya con los ánimos elevados, entre las que tenían miedo y las que decían que era un juego, comenzaron a jugar. Al lapso de 1 hora las cosas comenzaron a caerse. La luz se fue. Mi tía, la más chica, estaba muy metida en el juego, pues a todo lo que preguntaba respondía acertadamente. Todas se asustaron y decidieron irse. Mi otra tía le dijo a su hermana que guardara eso y se deshiciera de eso. Por semanas mi tía, que estaba sumamente metida en el juego, al punto de decirle al ente que quería conocerlo y estar con él, pues la hacía sentir bien. Una noche, cuando mi tía, estando dormidos, sentía que alguien la veía. Acababa de nacer su hermano menor, por lo que ella creía que era su mamá dando de comer a su hermano. Después de unos minutos y con la incomodidad, se levantó y al sentarse la acostaron de un empujón. Era mi abuela, que le decía que no hiciera sonidos. Le apuntó hacia arriba. Las paredes de la casa medían 3.5 metros. Era una vecindad antigua que tenía varios cuartos de un solo nivel en la parte superior. Tenía un tragaluz muy pequeño, como de 30 por 30 centímetros, por el que estaba entrando una cabeza. El cuello era largo y tenía una enorme sonrisa, ojos muy grandes, y veía a todos como si buscara a alguien entre todos los 9 hermanos. Mi abuela y tía veían cómo el cuello se estiraba y la cabeza estaba dentro de su cuarto. Mi tía comenzó a llorar cuando esa cosa la vio. Dice que sus ojos eran aterradores. Él comenzó a silbar, sin quitarle la mirada. Mi abuela comenzó a rezar y el ente se fue. Mi tía inmediatamente le contó a mi abuela, quien la llevó con un sacerdote. Él realizó algunos rezos y quemó la tabla. Les dijo que se fueran y si oían algo no voltearan. Mi tía dice que hasta la fecha, en algunas ocasiones, sobre todo en su cumpleaños y velorios, ve a una figura muy larga vestida de negro, pero que siempre logra ver su rostro, la sonrisa y sus ojos. Todos creemos que no ha querido contar qué pasó realmente mientras jugaba y por qué, a pesar de estar muy apegada al templo y cuestiones religiosas, no se quita de encima a ese ser. Muy espeluznante la historia. Hay que recordar, tanto los demonios, espectros, necesitan permiso para estar aquí, ¿verdad? Ellos son de otro plano, ellos no pueden estar aquí si no se les abre la puerta. Y la Ouija es un medio para hacerlo. A lo mejor físicamente la tabla como tal no tiene poder alguno, ¿no? O sea, es simplemente representativo. Aquí la llave, por decirlo de alguna forma, es que nosotros tengamos la intención de llamar a algo. Entonces está muy peligroso esto. Algo atrajeron y todavía no se va, ¿verdad? Sí. Pues como dice la recomendación siempre que nos da Carlos es acérquense a alguien de confianza, a alguien que sea experto en esto, o sea, alguien que tenga conocimiento, ¿verdad? Y pídanle ayuda a ver qué se puede realizar. Sí. De hecho, fíjate, hay un caso muy reconocido que de hecho tiene impacto cinematográfico, que es la película del Exorcista. Está basada en un chico que, bueno, su nombre real es Roland Doe o Robbie Mannheim, porque después cambió de identidad para proteger precisamente este caso tan sonado en la década de los 70s. Este chico quiso contactar con su tía fallecida. Quiso contactar con su tía fallecida y hizo varias sesiones utilizando una tabla similar a la Ouija que él encontró por alguna coincidencia en algún lugar, y precisamente esto desencadenó una serie de acontecimientos muy, muy, muy catastróficos tanto para él como para su familia.
Esta historia ocurrió de hecho en 1940, pero la historia la retoman, hago corrección, la retoman en 1973 con la película del Exorcista. Y pues bueno, es ahí uno de los peligros de tomar, digamos, a juego, y no a juego, sino tal vez de no medir las consecuencias de no solamente del objeto como tal, sino de la posibilidad de que algo no deseado, pues como dice Oscar, que no debe de estar aquí, pues cruce, y no solamente cruce, sino se apegue a alguno de nosotros o algún familiar o algún objeto, lo cual pues es bastante riesgoso. Okay. Tenemos ¿Sí? otro relato que dice así. Dice, hola, buenas noches, me llamo Samantha y aquí comienza mi anécdota. Cuando tenía 14 o 15, siempre que discutía con mi mamá, se me aparecía una persona vestida completamente de negro. Un día yo le grité cosas horribles a mi mamá, y esa persona, una madrugada cuando yo iba a la secundaria, se me apareció. Yo pensé que era una persona, pero lo descarté cuando ese demonio corrió hacia mí. Yo por el susto corrí hacia el camión, que esa mañana curiosamente estaba temprano. Tiempo después mi mamá me contó que ese demonio es el hijo de la señora de la tienda, que ella no lo deja descansar ya que tuvo una muerte muy fea, o sea, le dio cáncer. Y mi hermano dice que cuando llegue el mes de noviembre es llorarle al pobre niño y hacerle un novenario. Mi hermano dice que a él no le molesta, que lo que a él le molesta es que no deje descansar el alma y que a causa de ello lo ha convertido en un demonio. También mis vecinos lo han visto. Saludos desde Guadalajara. Oh, híjole, quiero comentar algo de esta anécdota. Yo, bueno, la verdad, muy interesante aquí escuchándola con el buen Oscar, pero yo quiero comentar algo porque me hizo ruido al momento de estarla escuchando, porque a mí me sucedió algo muy similar, ¿eh? Yo en mi época de pubertad, sí, la verdad, de por sí ahora soy, pues sí, un poco serio y a lo mejor hasta cierto punto renegado. Eh, en mi pubertad la verdad es que lo era más. Sí. A mí la pubertad me pegó terriblemente en el ámbito del humor. Entonces siempre estaba de malas y en algunas ocasiones llegué a discutir muy fuerte con mi madre. De hecho, le llegué a decir cosas muy pesadas que un adolescente no puede controlar, le llegan a la mente y la suelta, ¿sí? Entonces, en una ocasión de esas que estábamos discutiendo, sí le dije cosas bastante fuertes y me encerré en mi habitación a dormir, porque ya, de hecho, ya era tarde, ya era de noche. Entonces, me dormí pensando en eso y con una furia tremenda. Y a la mañana siguiente, ¿qué creen que pasó? Pues tomé mi baño, me arreglé y me cambié para ir a la escuela. Pero al momento que salí de la ducha y estaba con mi toalla y me estaba viendo así en el espejo, en la espalda empecé a sentir un ardor, eh, pues muy peculiar. Entonces me revisé, lo típico que haces es revisarte en algún espejo, y traía exactamente 3 rasguños en forma horizontal al centro de la espalda. Ah, caray. Rasguños algo largos, eran 3, todavía los recuerdo, así rojísimos y en forma horizontal, justo en medio de la espalda. Los recuerdo terriblemente y con esta anécdota no sé, se me despertó esa memoria. Claro. Y me asusté demasiado, me asusté muchísimo y empecé a ser un poquito más prudente con mi forma de ser, sobre todo con mi madre, que la verdad sí era bastante pues, grosero en esa época. Pero eso fue lo que me aconteció, muchachos, en ese tiempo de pubertad. Híjole, pues la verdad, mira, gracias por la sinceridad, Carlos. Digo, todos hemos tenido momentos complicados en ciertas edades de nuestro desarrollo normal, lo cual es, pues es natural, es normal y no pasa nada. Sin embargo,
existe un grupo de seres de bajo astral que no son demonios como tal. Igual y próximamente estará interesante hablar sobre ellos. Pero precisamente estos seres lo que hacen es alimentarse del coraje de las personas. Y se acercan muchísimo con adolescentes precisamente que guardan en ciertos momentos o a largo plazo muchísimo rencor o muchísimo coraje. Este tipo de seres precisamente generan inclusive pues tendencias suicidas en algunos de los momentos, porque se alimentan de tanta negatividad de diferentes personas que se dice que generan precisamente estos bajones energéticos ahora sí que pues en la motivación de la gente, de los adolescentes en particular. Ojo, no son demonios, son otro tipo de seres. Entonces me parece muy, muy peculiar por ahí lo que nos comentas, Carlos. Y pues bueno, yo creo que continuando un poquito con este tema de las marcas y los signos, seguimos con el tema principal. Y ahorita recuerden que estamos hablando un poquito sobre pues el tema de la exorcística o de los exorcismos. Y una pregunta muy interesante que podemos resolver o que podemos tratar como que de dirigir un poquito para mayor comprensión del tema es: ¿cómo vamos a saber si una persona está poseída? Ojo, hago hincapié en que esto no es una guía como tal para que ustedes puedan ir a algún lugar a tratar de diagnosticarlo, ¿sale? Únicamente esto es para temas meros del programa. No somos expertos, pero todas las fuentes están basadas en el padre Fortea por ahí, y me parece que en alguien más, si no me puede nada más ahí complementar, Carlos. Y bueno, se supone, o bajo tantas experiencias que estos, pues digamos, estudiosos del tema han vivido, gracias a esas experiencias que han vivido, han descubierto que existen varios signos que son, digamos, directos de una posesión. Un ejemplo de ellos es darle a la persona que se cree poseída pues agua bendita, o ver cuánta tolerancia le tiene a objetos, en este caso que son símbolos divinos como cruces, rosarios, Biblias o imágenes de santos. Entonces esto es otra manera de ver si reaccionan de alguna manera a rechazo. Puede dar como que un indicio palpable de que se trata también de una posesión. Y además de estos signos que son meramente y propios de la persona afectada, existen otros que pueden ser percibidos por terceros. En este caso es, por ejemplo, los olores extraños cerca de la persona, aun y que tal vez esté recién aseada, o en la casa en la que se vive, es decir, olores obviamente desagradables, olores a podrido, olores a cloaca, olores muy desagradables cuando pues obviamente antes esto no ocurría. Y otra cosa importante directa de la persona afectada son los lapsos de entrada y de salida de conciencia y de memoria. Cuando sufren estos ataques o momentos de ataques, por así decirlo, digamos más directos, pues ellos no recuerdan lo que pasa. O sea, pueden inclusive hablar en idiomas, pueden hablar con variantes de voz, que serían otras de las características, y ellos no se van a acordar o no se acuerdan de lo que acaba de pasar o de lo que acaban de decir, ¿no? Así es. Entonces, son cuestiones que, ojo, por eso la iglesia y las entidades que se dedican a hacer este tipo de rituales de liberación deben de tener mucho cuidado, y lo son así, son muy cuidadosas, porque algunos de los síntomas son similares a algunas cuestiones fisiológicas o daños a lo mejor cerebrales, o dar los daños de algún tipo en la persona. Entonces, primero se descartan todo este tipo de daños y luego ya se ven estos signos, pero ya desde el otro punto de vista, ¿no? Y algo que a mí siempre me ha parecido muy, muy interesante y a la vez me causa bastante intriga es que para mí eso es algo bastante impresionante, y es que personas que tienen 13 años, jovencitos de 13, jovencitas de 14 años, que caen o que tienen varios de estos síntomas, en algunos momentos de posesión fuerte llegan a hablar idiomas tan antiguos que probablemente existan personas, o no sé, personas que hablan ese idioma no se encuentran ni a 3 días de camino. Entonces, ¿de qué manera ellos pudieron de un momento a otro pues encontrar o más bien como que poder gesticular este tipo de palabras que ni siquiera pertenecen al idioma nativo, y que pues se trata de idiomas que gente
se encarga de estudiarlas específicamente, ¿no? Entonces no son comunes, no se trata de que hablen en francés o en inglés, sino que son lenguas muy, muy antiguas, ¿no? Entonces, y bueno, el último como ejemplo que de los que se mencionan hay más, pero digo, para hacerlo más concreto es el tema de que exista la levitación de objetos, tanto en el entorno de la persona poseída, como pues de las personas que se encuentran a sus alrededores. Eso a mí se me hace bien peculiar, o sea, que se muevan objetos sin tocarlos, o inclusive ha habido algunas fotografías, bueno, de las cuales pues no podemos definir si son 100% reales o exista alguna cuestión de truco, pero en las cuales el cuerpo de la misma persona poseída pues se eleva por el aire y de hecho pues es dañado en ese digamos, en esa elevación generada por estas entidades, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, algo más que agregar a estos signos, para, digamos, para saber si una persona está o no poseída. Así es. Mira, de hecho, como mencionas, nos estamos basando en material del padre José Antonio Fortea y también un poco del padre, que en paz descanse también, de monólogo, exorcista, mariólogo, etcétera. Gabriel Amort, por ahí también un expertísimo en esta materia que ayudó a tantísimas personas. Y hay otro signo muy interesante del cual les voy a platicar brevemente, y es que estos dos padres, bueno, todavía Fortea por ahí lo tienen un frasco grande de vidrio en el cual ellos, se podría decir que coleccionan, que van recolectando objetos que expulsan estas personas por la boca sin necesariamente de forma anterior haberlos tragado, ¿sí? Vaya. Expulsan clavos, expulsan cierto tipo de navajas o de artefactos bastante peligrosos, que son bien interesantes porque nunca estuvieron ahí, nunca los tragaron, como ya menciono, sino que se materializan en la boca precisamente para después arrojarlos. Esto lo hacen los demonios para manifestarse en los cuerpos de las personas. Y estos padres tienen esa, esa breve tradición como para recolectarlos y tomarlos de ejemplo, ¿no? Ese es otro signo bastante curioso de lo que suelen hacer estas personas, ¿sí? Otro pudiera ser una fuerza considerablemente aumentada, ¿sí? Todo el mundo sabemos más o menos qué fuerza tiene una persona con ver su fisionomía, pero han habido personas demasiado delgadas que han estado poseídas y que su fuerza se ha incrementado de una manera exponencial, Sí. a tal grado que han aventado a un grupo de personas que intentaban mantenerlos en una silla, ¿sí? Entonces, ¿cómo te explicas que una persona tan delgada agarre tanta fuerza en un momento como para aventar a tantas personas al mismo tiempo con un físico, pues, vaya, más grande que el de ellos mismos, ¿no? Así es. Este pudiera ser otro signo bastante peculiar. El del agua bendita es un breve examen, por así decirlo, porque, pues bueno, si se dice que si tú no les comentas que es agua bendita, y si la beben y causa cierta reacción en ellos, la escupen, empiezan a mostrar por ahí repulsión a la misma, Uh-huh. pues esto también nos pudiera dar un indicio de lo que es. Como dices, esto no es una guía, nosotros no somos los expertos de ninguna manera, sin embargo tomamos este material de estos dos grandes sacerdotes que, pues hay muchos, hay varios más que se dedican a esto, pero que a mi parecer pues son dos grandes ejemplos en la materia y que pues han pasado ya por muchísimos casos de esto. Así es. Tengo un pequeño relato que nos acaban de mandar porque está relacionado a otros que nos contaron hace rato. Ok. Se los voy a leer. Dice así.
Hace poco en la casa de al lado donde yo vivo, vivía una señora que practicaba la santería. Ahora ya se fue y desde que se fue veo sombras con formas humanoides, pero son negras. Suelo verlas de vez en cuando. Se apagan las luces y algunos juguetes se prenden solos. Me da miedo, pero no me siento acechada. Pero sí creo que tiene que ver algo con los rituales que practicaban en la casa del vecino. Claro. Postdata, añado un dato más. En mi casa ahora hay muchísimas moscas, cosa que antes no. Salen de la nada y en gran cantidad. Ok. Totalmente de acuerdo con la persona que manda esta anécdota. Recuerden que las personas que se dedican a realizar tanto curaciones como trabajos de hechicería, lo vamos a platicar probablemente en el próximo programa, pero recuerden que una persona física atada a este plano, o sea, digamos completa, físico y espíritu, no tiene el poder suficiente para hacer cierto tipo de acciones. Por lo tanto necesita el apoyo de trabajadores espirituales, tanto positivos como negativos, para realizar esos trabajos. Y para poderlos traer y para poderlos controlar se requieren ciertos rituales. Esto ocurre muy comúnmente en las casas que son de renta, porque son rentadas a cualquier persona sin importar cuál sea la actividad a la que se van a dedicar. En algunos de los casos no se llegan a enterar y lamentablemente quedan impregnadas no solamente de estas entidades que ya son desechables para estos trabajadores del oculto, ¿no? Sino que también los portales pues quedan abiertos. Entonces no solamente algunas entidades llegan a cruzar, sino que unas jalan a otras y total se convierte en una especie de caldo de cultivo que puede hacer bastante difícil la estancia para los nuevos habitantes de ese lugar. Entonces pues bueno, ojalá ahí se recomienda un poquito pues la fe de cada quien para tratar de mantenerse a salvo de estas entidades, porque son muchos lugares donde se manifiestan así situaciones parecidas, pero lamentablemente pues a causa de estas personas que se dedican a este tipo de actividades. Muy bien, y yo creo que ya para ir cerrando este gran programa, pues vamos a leer algunas anécdotas que ya tenemos por ahí, ¿verdad, Ale? Me parece que tenemos un audio Sí. preparado, no sé si... Sí, ok. Tenemos un audio y una anécdota más por esta noche. Sin embargo, le recordamos a todos los radioescuchas que siempre nos acompañan puntualmente en cada transmisión que los relatos que nos hagan llegar en un programa y por tiempo no alcancen a salir al aire serán los primeros en ser pues ahora sí que mostrados o leídos en el siguiente programa. Entonces obviamente también todo esto ya forma parte del archivo de Radio Pesadilla y pues bueno, se podrán escuchar en una próxima emisión. Y tenemos ya preparado aquí un audio que nos envían. Vamos a darle vamos a escucharlo con mucha atención y vamos a comentar un poquito acerca de qué se trata. Bueno, voy a platicar de la vez que me di cuenta que la brujería era real. Bueno, solo como pequeño contexto, por esos tiempos a mi papá lo iban a ascender de puesto en su trabajo. Entonces, pues obviamente no a toda la gente le gusta cuando a alguien más pues le va bien, por así decir. Y el caso es que una de las ocasiones en que íbamos los dos en la camioneta para que firmara unos papeles donde pues prácticamente él ya aceptaba ese cargo. O sea, no nos bajamos más de 5 minutos, solamente se bajó, saludó, firmó el papel, regresamos y cuando regresamos al automóvil tenía un olor como que putrefacto, literal, y a un lado estaba una carnicería. Entonces mi papá dijo, no, pues muy probablemente es que lavaron sus utensilios, tiraron el agua a la calle y por eso huele mal. Y ya, pues eso fue todo. Quisimos pues poner un poco de esos spray para aromatizar y aunque no lo cubría del todo, pues ya era un poco mejor. Entonces ya ese mismo día por la noche, cuando íbamos a volver a salir en el auto,
volvió el aroma, pero muchísimo más fuerte. Yo me acuerdo que esa vez yo iba manejando y me tuve que detener porque casi vomitaba del asco. En serio, era un olor fuertísimo. Y ya lo que descubrimos es que en la parte de los asientos de atrás había una mancha así grandísima, tipo de unos 40 centímetros de diámetro, en donde pues parecía que habían tirado algo así como si fuera aceite para carro y era lo que olía súper mal. Entonces pues reacción de gente normal, de vamos a lavarlo y pues ya se va a quitar el olor. Y pues no, o sea, ese día mejor nos regresamos y empezamos a tallar con jabón, luego con pinol y cosas así, lo más fuerte que podíamos encontrar. Y además de que no desaparecía la mancha, seguía el olor y no se cubría con nada, de verdad con nada. Lo llevamos autolavados como 3 diferentes y ninguno le quitaba esa mancha ni el olor. Y bueno, fue una semana donde estuvimos haciendo eso y pues aparte pues teníamos que seguir saliendo. Y en esa semana, a mí en lo personal, jamás he chocado ni he tenido accidentes, pero ex- exclusivamente en ese tiempo, 2 veces casi choco o me chocan de una manera en la que si hubiéramos tenido daños físicos importantes. Y pues sí me dio bastante miedo. Ya lo que tuve que hacer fue que le comenté a una persona que conozco que pues se podría decir que también sabe estos temas. Y ya lo que hizo fue que llevó una especie de frasquito, que me acuerdo mucho que era de vidrio así cuadrado, chiquito, como unos 10 centímetros, y tenía una tapita plateada. Y creo recordar que traía algo así como agua bendita. Y lo empezó a rociar así encima de esa mancha. Y de verdad, o sea, me quedó muy grabado que yo me sentía literal en una película porque empezó a salir humo de esa mancha y se empezó como tipo a, o sea, no a desvanecer, pero a ser más chica. Además de que el frasquito ese que contenía el agua, eh, pues tronó básicamente y también la tapa se empezó como a deshacer, podría decir, porque también comenzaron a saltar así como si fueran pequeñas virutas de hierro, así plateadas muy muy chiquitas y muy finas. Yo las tocaba, me acuerdo, y era como ¿de dónde está saliendo esto? O sea, tocándolo, teniéndolo en las manos era bastante impresionante, la verdad. Y ya pues fue un ritual, se podría decir, como de una media hora. Y cuando regresé a mi casa ya yo sola, ya no olía a nada el carro. La mancha ya era pequeña, llegué y la quité con jabón y ya se quitó como algo normal. Y pues la verdad no nos explicamos cómo llegó eso ahí, ni por qué. Y de verdad mucho menos porque, o sea, fue una visita súper rápida en la que entrada por salida y no sabemos cómo lo habrán puesto porque, o sea, estaba por dentro del carro y yo pues sí lo dejé bien cerrado y todo. Entonces sí, esa es una de las experiencias más extrañas que he tenido. Muy bien, pues por ahí me parece que es Melissa Hernández quien nos manda esta anécdota. Muchísimas gracias. Y de hecho, pues sí, pues, podemos ver un ejemplo claro de lo que pudo haber sido un ataque con brujería, ¿no, mi querido Sí, Gus? Con algún tipo de santería. sí, sí. La verdad es que este es un tema bastante amplio y aprovecho esta anécdota que nos hace el favor de enviarnos Melissa. Muchísimas gracias, Meli. Para comentar, digo, un pequeño aviso.
el próximo programa, el próximo sábado, tendremos un especial precisamente de brujería y santería, para hablar precisamente de todas estas cuestiones a grandes rasgos y de alguna manera pues esto nos da una introducción más que perfecta. Pero sí, la brujería por lo general está ligada a la utilización de ciertos elementos, ¿sí? Elementos que contienen la carga energética para generar precisamente lo que se busca. Estos elementos pueden ser desde cosas muy sencillas hasta cosas bastante perturbadoras y muy desagradables. Como ya lo comentaban en el relato, o sea, cosas que generan un olor terrible, no solamente por la carga de energía, sino porque se trata de ingredientes muy peculiares. No les digo nada ahorita porque tendremos un especial precisamente directo de esto y les va a sorprender, la verdad, la cantidad de ingredientes que vamos a compartir, digamos, que a veces son utilizados, pero ojo, igual será de la manera más prudente porque no se trata de generar guías para llevar al radioescucha a una cuestión peligrosa, pero para que ustedes se den una idea del mundo que hay detrás de todo esto, ¿no? Así es. Ok, y me parece que tenemos un comentario por acá. Dice, un segundito. Ay, se me fue a mí, no sé si le pueden dar lectura, no sé si es un saludo. Tenemos Sí. varios. Dice... es que están mandando una anécdota. Sí, ya la tenemos aquí en programación, sí. Así es. Pero bueno, Uriel Balandrán nos da un saludo. María Jesús Vargas nos dice hola. Saludote ahí a María. Y Evaristo nos dice buenas noches, Nightmares. Buenas noches, ¿qué tal, Evaristo? Y dice por dos al comentario de Laura de que le damos pesadillas. Okay. Excelente. Buena noticia. Muy buena noticia. Y pues yo creo que vamos, no sé si con esto estaríamos cerrando o tenemos un relato más para dar lectura. Hay un Aquí tenemos uno. Sí, dale. Ok, tenemos Sí. uno más. Este es un relato que nos envía Jaime Lozano desde la Ciudad de México. Dice, quería escribir algo que me sucedió hace mucho y que aún hoy recuerdo como si aún lo viese. Tenía unos 5 años. Vivíamos en casa de mis abuelos maternos, que son los que nos criaron. Mientras mis padres trabajaban, ese día era domingo. En mi habitación, la puerta en aquel entonces me caía enfrente del cabezal de mi cama, y por ser una casa tipo inglesa, techos altos con vigas de madera, entre el marco de la puerta de la habitación y el techo habría una distancia de aproximadamente 1 metro. Ese domingo, y como era habitual, mi hermano mayor ya se había levantado. Estaba solo en la habitación. Cuando desperté serían sobre las 8:30 o 9 de la mañana, no más. Le di el interruptor de la luz y pude ver unas sombras sobre ese espacio entre el marco de la puerta y el techo. Un trozo de pared de unos 4 metros de anchura, sombras humanas, 2 críos que parecían ser niño y niña, sentados y jugando con algún juguete. Parecían desnudos. En el lado derecho parecían estar los padres practicando sexo. Claro, todo eso lo deduje hasta años después. Yo no tenía ni idea de qué significaba, pero repito, parece que lo esté viendo ahora. En un momento dado el niño fue hacia la supuesta madre con su juguete en la mano. Yo recuerdo que empecé a ponerme nervioso, pues por deducción y a tan corta edad lo único que atiné es a encender la luz y apagar varias veces, para comprobar cómo era posible que aquellas sombras las proyectase a alguien que no existía. Cuando empecé a gritar, ¡abuela!, pude observar claramente, y no lo olvidaré nunca, cómo el niño, en menor medida, como un gesto sencillo, me miraba, pero lo que me impactó más fue el giro de la cabeza de la supuesta madre hacia mí. Aún me entran escalofríos. Apagué la luz, y cuando al cabo de unos segundos o tal vez minutos llegó mi abuela, ya no había nada. Lo conté y me dijo que debería de haber preguntado qué querían o quiénes eran. Ya ven, ustedes, un crío de 5 años estaba por esas labores. Hace ya 46 años de esto, y lo recuerdo como si fuese hoy mismo.
Vaya. Wow. Creo que eso es lo más interesante de todo, que a pesar de que pasen los años, cuando nos sucede algo de este tipo, pues nunca logramos olvidarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Carlos, tú nos habías platicado de un par de seres que precisamente buscan a personas, tanto varones como mujeres, para absorber algo de energía de ellos, ¿no? Tienen un nombre muy peculiar. Sí, claro. Existen un tipo de demonios, específicamente, pues hombre-mujer, que cada uno busca a una persona del sexo opuesto para generar vida, si podemos describirlo de esa manera, demoníaca, ¿sí? Como para reproducirse. Podemos decir los nombres porque de hecho no es el nombre como tal de forma en particular, sino que es el tipo de entidad, Sí. que serían los súcubo e incubo, ¿sí? Cada uno, la súcubo vendría siendo la parte femenina y el incubo sería la parte masculina. De hecho, se pueden atribuir ciertos sueños en los que ustedes pueden tener realizando el acto con alguien, a lo mejor bastante, pues bastante guapo, bastante guapa, y que pudiera haber sido una visita de estos seres. Okay. La verdad es que el relato me recordó a estos dos seres precisamente por la cuestión que de la cual se percata nuestro querido amigo de la Ciudad de México. Y pues bueno, nada más un comentario extra de mi parte en cuanto a eso. Qué bueno que no hubo comunicación con estos seres. Recuerden que ya lo hemos dicho en programas anteriores. Lo menos recomendable es establecer un vínculo de comunicación o un vínculo de cualquier tipo con los seres que realmente, pues a ciencia cierta, jamás vamos a definir o a conocer si se trata de alguna entidad buena o alguna entidad negativa, porque hay de ambas. Entonces creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho a tus 5 años. Tu sentido común creo que fue el mejor. Y pues bueno, de alguna manera no queda más que la repercusión de un muy muy mal recuerdo. Muy bien, y pues de esta manera pues creo que vamos cerrando este programa más de Radio Pesadilla, no sin antes agradecerles nuevamente que se hayan quedado hasta este momento. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta transmisión. Les queremos compartir un tema más bastante interesante, pero también de muchísimo cuidado. Recuerden siempre que no somos expertos en este programa, sin embargo nos hemos documentado con algunos expertos en las materias de las que hemos estado hablando en los programas, para que ustedes sepan cómo ayudar a algún ser querido en algún momento, siempre recordándoles que si se enfrentan a una situación como las que hemos platicado en este programa muy específicamente, pues acudir a alguien de su religión que tenga pues un rango equivalente a sacerdote, pastor, para que los pueda asesorar y apoyar en este tipo de casos. Ok, algo más que agregar, Oscar. Así es, Gus. Darles las gracias otra vez por todos los que nos enviaron sus relatos. Qué bueno que tuvieron la confianza de hacernos llegar su experiencia, ¿verdad? Hacerles también un aviso. Ya nos pueden encontrar también, aparte de Spotify, también ya estamos en iVoox y en Google Podcast como Radio Pesadilla. Entonces ya hay más lugares en los que estamos disponibles. Próximamente vamos a estar abriendo un Patreon para las personas que gusten apoyar el programa. Desde $1 al mes lo van a poder lograr, y también van a estar habiendo recompensas por su participación.
Ojo, esto no significa que el programa se va a monetizar. Los programas de Radio Pesadilla van a seguir siendo gratis para todo mundo, pero esto es nada más un extra para el que guste apoyarnos en este proyecto. También se le va a estar compensando su participación. Ale. Pues nada, abordamos un tema bastante interesante. Hubo mucha participación de parte de todas las personas que nos escucharon. Por ahí se nos quedaron varias anécdotas en fila que estaremos compartiendo para el siguiente programa. Se les agradece tanta participación y que pues estén atentos a estos programas que pues les compartimos con muchas ganas, ¿verdad? Entonces, pues al menos creo que por el día de hoy sería todo y pues los esperaremos para el siguiente sábado con la temática que ya por ahí les adelantaron. Muy bien, pues no sé, Gus, ¿quieres concluir con algo más? No, nada más. Estamos en un mes bastante peculiar porque tiene cierta carga, no solamente digamos de tradición, sino también tiene una carga bastante única desde nuestros antepasados. Entonces estén muy al pendiente, estén con los ojos abiertos, estén con la disposición de percibir cualquier situación de su entorno, porque vaya que este mes se mueve mucha energía y se mueven muchas cosas. Entonces estén pendientes. Muchísimas gracias y pues, saludos realmente a todos los que nos escuchan desde otros estados de la República, el centro del país, sur del país. Saludos también nos escuchan varias personas por acá de Guadalajara, de la Ciudad de México y pues bueno, también de Centroamérica, ¿no? Un saludo para todos ellos y gracias por apoyar siempre y constantemente pues este proyecto que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y pues bueno, yo creo que de mi parte será todo y pues yo creo que nos vemos la próxima, Carlos. Así es. Recuerden que esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.